Échale hierro al carro, échale hierro, échale volanderas, échale volanderas, que ande ligero. Échale hierro al carro, échale hierro. En Castilla, como en tantos otros lugares de España, los llamados cantos de oficio forman parte de ese folclore popular que pasaba de boca en boca, como las tradiciones, como los recuerdos, como los rencores. Cantos de oficio que en el mundo rural marcaban el calendario a través de los ciclos agrícolas. El acarreo de mieses en verano, cuando se trillaban las eras, cuando se separaba el grano de la paja. Pero acarrear no es solo transportar en carro. También significa, según la RAE, transportar de cualquier manera. ¿Y si en lugar de mies se acarrean muertos? Entonces, para el mulero que arrea, el carro pesa más que el hierro, pesa mucho más de la cuenta. La caja 198. Una historia rural de silencios. Capítulo 3. El pozo de Aldeaseca. ...12 de junio de 1959... Ayuntamiento de Aldeaseca, Ávila. Así está fechado, con sello oficial y mecanografiado clásico, el documento antiguo que Fausto Canales me pasa y yo comparto con mi tío Auxilio. La primera vez que lo veo, ya soy consciente de que podré conocer mucho mejor a mi familia paterna a través de esta historia que tengo entre manos. Ayuntamiento de Aldeaseca, Ávila. Excelentísimo señor, conforme interesa en su escrito número 793, en el que transcribe órdenes del excelentísimo señor presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, fueron cumplidas oportunamente las órdenes de difusión para el conocimiento de los familiares de los caídos como consecuencia del movimiento nacional, a fin de que si sabían dónde radicaban los restos de los mismos, manifestaran o solicitaran su conformidad para el traslado de citados restos al Monumento Nacional. Asimismo, he de significar a vuestra excelencia que en este término, al sitio de los Aguadillas de la Fuente de la Rosa y en una finca rústica del Labrantío de la propiedad de las vecinas Segunda y Josefa Sanz Díaz, se haya verificado el enterramiento de 6 cadáveres, 5 varones y una mujer, que a los pocos meses del movimiento nacional aparecieron muertos en las inmediaciones de la carretera de Arévalo a Madrigal que cruza este término. Lo que en cumplimiento a lo ordenado, traslado a vuestra excelencia para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Aldeaseca, a 12 de junio de 1958. El alcalde, Tomás Sáez. La firma del documento que me pasa Fausto es perfectamente legible. Tomás Sáez era el hermano mayor de Benedicto, mi abuelo Bené, alcalde de Aldeaseca, por tanto, en el momento de la exhumación para llevar aquellos restos sin identidad al Valle de los Caídos. Ni siquiera el número de hombres que menciona concuerda. No le puedo preguntar a él, porque falleció en 2001, a los 92 años. Está enterrado en el cementerio de Aldeaseca, en la misma tumba de su padre, mi bisabuelo Gerardo, con su esposa Bienve y su hermana pequeña, la tía Felisa,
la última de la familia hasta ahora en morir, en 2022, a los 93 años. A estas alturas de la vida, la mejor fuente que me queda para investigar es mi tío Auxilio, el gemelo idéntico de mi padre. Aún hoy en día, a veces, incluso a mí, me cuesta distinguirles. Auxilio fue el primer alcalde de Aldiaseca en democracia. Se presentó a las elecciones del 79 como independiente, aunque siempre admiró al político abulense más representativo de aquella época, Adolfo Suárez. Pero desde hace tiempo, mi tío es del PP. Auxilio habla mucho, le gusta contar las cosas y recrearse en las historias familiares. Siempre le ha interesado la política y yo creo que le habría encantado ser periodista. De hecho, durante años escribió artículos en distintos medios locales, incluido el Diario de Ávila. Siempre se ha dedicado al campo, igual que mi padre y el suyo, mi abuelo, y antes, los padres de su padre y madre, mis bisabuelos. Su hijo, el de Auxilio, mi primo Carlos, es el único varón de los mellizos, como les conoce todo el mundo en la zona. Es ingeniero agrónomo y también sigue la tradición familiar. Hemos hablado ya varias veces del tema sobre el que quiero hacer un podcast, pero hoy será la primera que grabe a mi tío y a sus hijos en condiciones mínimamente aceptables. Quedamos en la casa de la tía Felisa, que ha comprado mi prima Olga a su muerte para transformarla en un alojamiento rural. Quiero situar el Pozo Seco de Aldiaseca en el mapa y a mi familia paterna en esta historia. Mi intención es ir al grano, aunque sé que será difícil. Eso se ha concentrado ya. Y ese pozo seco se hundaría... Pero ¿dónde les mataron? ¿Les mataron en un lado y luego les trasladaron? No está claro, parece que les mataron en una cuneta en algún punto entre la carretera de Arévalo a Madrigal de las Altas. Sí, llegaron a Aldiaseca, sí. Y quiero confirmar el rumor de si, efectivamente, Flora Lavajos quedó con vida y la remató un vecino de Aldiaseca, algo que no me quito de la cabeza. Entre notificaciones de móvil, Auxilio me cuenta el mismo recuerdo que mi padre, que en el pueblo no gustó nada lo que todo el mundo contaba que había pasado. Para que no sufriera, y nosotros de niños lo contábamos a sus hijos, todos salía de la conversación que oíamos, y no gustó a nadie en el pueblo. A la gente no le gustó porque no tuvieron nada que ver. ¿No le gustó que rematara a esa... No, porque además no venía a cuento, ni eran del pueblo, ni había rencillas con el pueblo. Nadie sabe quién estuvo en el ajo de la muerte de esa gente. Si fueron de Mojaos, si fueron de Madrigal, que posiblemente también fueran de Madrigal, porque en Madrigal hubo mucho escabochina también. Me alivia mucho saber que en este suceso horrible nada tuvo que ver nadie de mi familia. Y confirmo también que el bisabuelo Gerardo no fue alcalde de Aldiaseca nunca, ni en la República, ni en la guerra, ni en la dictadura. En realidad, a él jamás le interesó la política. Sin embargo, el abuelo de aquí, este abuelo no entró en política en su vida. El abuelo Gerardo. Era más empresario, por eso hizo capital, porque era un hombre sagaz, inteligente, que el primer tractor que compra este abuelo de aquí por parte de mi padre es el primer tractor que viene al pueblo, que también viene la primera cosechadora, que también vienen las primeras maquinarias modernas. O sea, ha sido vanguardista mi abuelo en todos los aspectos con sus hijos. Incluso el bisabuelo Gerardo... Me vas a comprometer. Tuvo en casa escondido durante meses a un primo de izquierdas. Estuvo aquí en el Pajar varios meses, así, y escondido. Me vas a comprometer. Vete a tu pueblo, me vas a comprometer. Porque venían a buscarle. Venían buscándole y él mintiendo, aquí no hay nada, y me van a registrar la casa, y lo primero que van a ir al Pajar, y me vas a comprometer, te van Sin a su protección, le mataron el mismo día que volvió a Castellanos, su pueblo. Y era prestamista ese. Sí, prestamista. Era prestamista. Por eso tenía y una también casa de lujo en casa, con los balcones. Sí, murales era una de las pintados. mejores casas de Castellanos. Era prestamista y muy republicano. A los obreros les decía, a sus propios obreros les decía que hicieran huelgas. Y como le debía tanta gente, pues a lo mejor algunos archivó pues ya le dejó sin pagar. Le digo que está ahí, no sé, vamos, algún chivatazo de... La mujer de Gerardo
mi bisabuela Felisa, Ay, los revolucionarios. murió culpando a la guerra de su pena y del mal que se la llevó prematuramente a la tumba. Tenía un republicano escondido en el pajar, 2 hijos en el frente y 2 hermanos que le quitaban el sueño. Eso sí que lo decía Felisa en No, de pena, y porque le creó muchos problemas que un hermano se había ido para allá, no ha vuelto. El otro hermano estaba ahí revolucionándose con los de la República, que no le gustaba que su hermano saliera en hombros con el mitin que los dio a esto, que se le dio bien dado, porque no era violento, era un hombre que quería que la gente se culturizara. Yo cuando preguntaba a los obreros, a Utiquiano y a gente, digo, ¿qué tal el tío Flores? Cuando dice, bueno, si le quería a la gente obrera mucho, dice, era un republicano de derecha, pero dialogante, y nos daba buenos consejos. El tío Flores, Ni de izquierdas ni de derechas. era un revolucionario, como despectivamente se dice aún en mi familia, y un mitinero cercano a los miembros de la Casa del Pueblo de Aldiaseca. Cuando yo nací, seguía vivo, en una residencia de Ávila. Del hermano pequeño, del que se fue a hacer las Américas, nada se supo nunca más. Mi otro bisabuelo, Antonino, sí fue alcalde, pero de Magazos, un pueblo a pocos kilómetros de Aldiaseca. En línea recta, a través de las tierras, está muy cerca, y a él también venían, en busca de chivatazos, los famosos comandos falangistas que se movían por la zona. Acá debajo bastante respetado, porque los grupos esos que habían radicales falangistas, mi abuelo no le gustaban, y los rechazó siempre el de Magazos, porque dice, es que eran miedosos, porque yo venía con el caballo y venía a tierra a través por los caminos de Moraleja a Magazos y me encontraba gente muerta que habían sido asesinadas o matadas en la cuneta de los caminos. Y dice, vengo aterrorizado, y se lo contaba a mi abuela y a sus hijas. Antonino era el abuelo alcalde al que se refería mi padre la primera vez que le pregunté por los de Pajares. Cuando ya los falangistas allí con los caballos, dice, Antonino, tiene usted que si tiene algún problema no tiene usted más que llamarnos. Y dice, aquí respondo yo, de todo el pueblo, así que aquí no tenéis por qué venir. Tenía mando, mi abuelo tenía mando con ellos y le respetaban. Pues no sé por qué, pero le respetaron. Y no volvieron. Y entonces los obreros fueron, cuando acabó la guerra, a darle las gracias con la protección de la alcaldía. También me contó la anécdota del tractor que vuelve a recordar a Auxilio. Porque mi abuelo muere a los 9 meses de nacer nosotros. Ay, yo no los me mellizos, recuerdo. sí. Que nosotros no le conocimos. Y fuimos a enseñar el tractor a mi abuelo, que ya estaba, le enseñó por la cama que ya estaba malo, ya se moría. Y decía mi madre, llévale a... Y fuimos nosotros, nos llevó con 9 meses en el tractor. O sea, Qué privilegio tener esas fotos. Sí, hicimos una foto, dices, eso me lo cuenta mi madre. Pero es que mi madre nos cuenta todo. En una casa y en la familia de nuestra familia se contaba todo, porque habían vivido la política. Y sin embargo, mi abuela Teresa, mujer de Bene e hija de Antonino, a mí jamás me habló de la guerra, de la que sí hablaba a sus 4 hijos. Era una mujer culta e informada para los medios y limitaciones de la época. Yo fui su primera nieta y me llevaba fenomenal con ella. Pero ella la guerra la pasó en Magazos. En Magazos, sí. Pero pasaron miedo, Bueno, venían los aviones de estos italianos, o las pavas que los llamaban, y sonaban las sirenas, que estaban puestas a lo mejor en la nava, se sentían en todos los sitios. Y venga, a refugio. ¿Y dónde nos metíamos? Pues nos metíamos en el horno, yo qué sé, para ver si caían las bombas. En todas las casas había un horno. Claro, ¿sabes? sí. Y una bodega, que también tenían bodega muchas casas. Pero era tan normal que luego ya empezaron a perder el miedo a los aviones. Dices aviones italianos, o sea... Sí. ¿Quién podía hablar de esto? Pues yo he preguntado mucho y... Es que las personas se mueren. En fin, lo que me hubiera gustado escuchar esta historia y otras en la voz de mi abuela Teresa. Pero comprendo que el mayor cómplice del silencio es el miedo.
A mi abuelo Bene, su marido, la política tampoco le interesó demasiado, como a su padre Gerardo y a diferencia de su hermano mayor, Tomás. Le gustaba el campo, la mecánica, el bricolaje y los inventos. Que muchas veces va en el carácter de las personas, las ideologías. Yo no le veía yo a mi padre que fuera todo un totalitario, ni en la vida diaria ni en la política. No participó en nada y se hablaba con la gente de izquierdas y derecha perfectamente, no tenía ningún... Ahora reconocía que cuando se inconó tanto antes de la guerra la situación, pues sí que mi abuelo dijo, hay que subirse al sobrado y por las ventanas del sobrado, los que eran unas mirillas pequeñas, estar atentos y si alguien intenta entrar en la casa, disparar al aire, por lo menos, disparar a las paredes, porque no vamos a permitir que nos invadan la casa. Fíjate hasta qué punto la gente pensaba que podía pasar eso, que luego no pasó, ¿no? Y mi tío me confirma lo que mi padre siempre me ha contado de él, que estuvo en la guerra, pero por el sitio donde le tocó, no pegó ni un solo tiro. Se fue a la guerra con tan buena suerte que no tuvo ningún riesgo de peligro, dice él. Porque dice, se apuntó que le gustaba mucho la tecnología de eso, a unir cables de teléfono en transmisiones, y iban con el carretillo ese del hilo, y para que los jefes hablaran por teléfono, y dice dónde estaban. Y con tan mala suerte, cuando acá pierde el mosquetón, cuando carga la guerra, que le tenían que entregar y había perdido. Sin embargo, su hermano Tomás, durante la guerra civil, sí estuvo en el frente, y en el de Madrid. Por eso la tía Felisa decía que su madre, la pobre, con la que compartía nombre, murió de pena. En cualquier caso, otra víctima inocente más de la contienda, como tantas otras. Auxilio me explica que el gobernador civil nombró alcalde al tío Tomás muy joven, al poco tiempo de volver de la guerra, pero le falta información. Le hubiera gustado saber más de él. Mi tío Tomás, yo sentí mucho no poder haber hablado antes con él, más cosas. Y era un hombre bastante documentado, mucho, y yo archivaba todo. No sé qué cosa fui a preguntarle, y abrió el armario y dice, mira, esto es, tómalo. Lo tenía bien, ¿no? Los periódicos y todo lo guardaba bien, lo clasificaba, cortaba recortes y lo guardaba. O sea, vivía la política, por eso a mí el ramo de la política me viene del enganche familiar. El tío Tomás fue un hombre proactivo al que Auxilio admira. Puede que no todo el mundo en el pueblo piense igual, pero aquel alcalde era el hijo del hombre que donó los terrenos para construir las primeras escuelas. Era una tierra larga que existe y dijo, ahora el final de esta que pega ahí en las paredes del pueblo, cortáis un cacho y hacéis ahí la escuela. Porque tenía 6 hijos y no había escuela, había locales pequeños y dijo, bueno, pues ahí se hicieron unas escuelas. O sea, que las donó la República, el terreno para que hicieran ahí las escuelas. Donó el terreno mi abuelo, sí. Eso no lo sabía yo. Y está escrito en el ayuntamiento. Pero entonces, Tomás, ¿cuál fue las que inauguró? ¿Las que están actualmente? Porque yo iba por fechas, mira. Yo cuando iba a las actas, digo, voy a buscar las fechas de estos periodos. Entonces llegaba fácil. Claro. Que entonces, tío Tomás, ¿cuál fue las escuelas que inauguró? ¿Cuál fue? ¿Qué escuelas inauguró? ¿Qué dices que vino el gobernador? Las nuevas. ¿Las de ahora? Las de ahora, sí, inauguró estas. O sea, que Desiderio, que era el secretario, era el cuñado de Tomás, que era el alcalde. Que era el alcalde y era el secretario, los dos. Compartieron años en el ayuntamiento de Aldeaseca. Todos, los compartieron todos. Y cuando... Se llevaban bien, pero al final no. Son cosas que pasan hasta en las mejores familias. Ambos estaban casados con las hijas del rico del pueblo, el señor Lucio, que había sido el alcalde antes de estallar la guerra, y a su vez, Desiderio era el hijo de Higinio, el anterior secretario. Que era un hombre muy interesante para Aldeaseca, pues ese hombre era muy culto, se reía del régimen y lo valoraba, pero lo que él decía, si Franco gana la guerra, bien, vale, pero ¿a qué coños tiene que estar 28 años
Cuando se normalizó el pueblo, el país un poco, a los 10 años tenía que haber implantado la democracia y no haber implantado ningún rey, dijo él, ningún más rey. O sea, ser una república normal como la tienen todos los países. Era muy avanzado ese hombre. Y en este punto volvemos a enlazar a Aldeaseca con los 7 de Pajares. Es el padre de Araceli. A eso voy. Sí. Es que aquí está la pieza. La primera pista que tiene Fausto Canales es a través de su hermano, que era pastor. En Adanero, porque la hija del secretario de Aldeaseca le dice, ha venido el gobernador civil y ha pedido que se saquen unos huesos, tienen que ser los de tu padre. Desiderio tenía 2 hijas, Marisol y Araceli, que vivió en Adanero. Ya tenemos el nombre de la mujer que dio a Víctor, el hermano de Fausto Canales, la primera pista que le llevaría mucho tiempo después a encontrar los restos de su padre. Claro, ese sería el enlace, pero aquí en el pueblo se sabía todo. Se sabía que había unos asesinados de Pajares, pero se sabía quién los asesinó. Del pueblo no fueron, no los mataron. Eso sí también se sabía. Todo el mundo lo sabía, pero callaban y juraban y rejuraban que los asesinos no eran gente del pueblo. Porque Araceli fue concejala de Adanero y al ser concejala conocía la política mucho, no le importaba hablar de todo. Nos dio mucha información, a mí también me dio información de la historia de aquí de Aldeaseca, que lo había contado su padre. Es una pena que se muriera tan joven, porque podíamos recabar con esa mujer. Bueno, Marisol también sabe mucho, también sabrá. Viene de vez en cuando a Arévalo, me la ha dicho mi padre, llamo, ¿no? la voy a llamar, hombre, para que veas. ¿Ahora vas a llamarla? Sí, suele venir todos los veranos. Y podemos hablar, y te tiras una hora hablando con ella. A ver si me recoge. Pillamos a Marisol en un momento muy malo, en el que no puede atendernos. Y seguimos con la búsqueda de algún vecino vivo con la cabeza lúcida, que fuera testigo directo de aquellos sucesos. Y también está vivo el hermano de la mujer de Goyo. Agustín. Esta de la guerra tiene la memoria muy fresca por lo que vivió con su padre. Y en su casa se hablaba de todo con su padre, porque lo sé yo. Y Agustín, le podemos, porque Fausto era muy amigo de Goyo. De hecho, el día que murió Agustín Goyo estuvo iba a trabajando venir... con Goyo muchos años. Al hablar de Goyo, mi tío se refiere a Gregorio García Antonio, alcalde socialista de Sinlavajos desde 1979 y presidente de honor del PSOE de Ávila hasta su muerte. Amigo personal de Fausto Canales, llegó a ser el alcalde más viejo de España y falleció en el 2008, a los 92 años, poniendo la primera piedra a la residencia de ancianos de su pueblo. Tras el acto protocolario de su proyecto más querido, Goyo se desvaneció y cayó fulminado al suelo. Su mujer era de Aldeaseca y su cuñado Agustín, el más pequeño de todos los hermanos, vive en Bilbao. Me interesa mucho hablar con él por todo lo que me ha contado Fausto. Sabes Eso lo cuenta Agustín. Su padre fue uno de los que recogió los cadáveres en la cuneta y les llevaron a enterrar al pozo. No he oído yo eso, he oído que en la orilla de la carretera había un caza ahí. Y al llegar a Aldeaseca, por H o por B, pues dijeron, aquí, antes de llegar al pueblo, aquí los matamos. Y los dejaron sin enterrar, yo creo. Y luego... ¿Lo sabes por qué? Me lo ha contado Fausto Canales. ¿Por la hermana de Goyo? Por la hermana de... No, la mujer de Goyo. La mujer de Goyo lo sabe por eso. Porque por la mujer pues de Goyo, Agustín, la hermana de Agustín, mira, claro. Agustín, sí, le podemos Entonces llamar. le gustaría hablar con él. Espérate, a ver si le localizo, porque... Solo queda él. Pero Fausto sí conoció a la mujer de Goyo. Claro, por eso sabe esas historias. Claro, y dice que eso, que recuerda a su madre limpiando la sangre del carro donde les llevaron para enterrarles. A ver, Agustín, ¿dónde andas? ¿Qué pasa? ¿Qué andas haciendo por Eso digo, feliz año, hombre, y que no... Que tú ya llevas muchos años empezando años nuevos. Y aquí sigues. Bueno, ¿qué cuentas? A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué te iba a decir? Que estoy aquí con mi sobrina, que es periodista, que está haciendo una recopilación un poco de las historias atrasadas de la posguerra, de la guerra,
Porque tú a lo mejor como hombre de los más antiguos que viven de las historias de Aldeaseca sabrás algo más que otros. Claro. En primer lugar, oye, pues son de mi edad allí, creo que van quedando pocos, ¿no? Pocos, sí. Entonces, desgraciadamente pocos, de la gente con cabeza, ¿sabes? Claro. Y entonces parece que aquí mataron de Pajares a ¿cuántos eran? 7. A 7 personas. Y una mujer. Auxilio, los de Pajares anduvo por todos los sitios. Se refiere a los comandos falangistas a los que se atribuye el asesinato de los de Pajares y otros pueblos de la Moraña. No en Aldeaseca solo, estuvo en Silabajo, en Villanueva, Magatos. Esos fueron los artífices de todos. En Aldeaseca pues se cargaron prácticamente gente majísima. Sí. Majísima. Y al último se puso... Entonces cuenta aquí Rosana, que dice que le contó un Fausto Canales, que ha estado con tu cuñado Goyo, que me vino a ver a mí, que ya no era yo alcalde, que para que si sabía alguna cosa más, que si tu madre limpió la sangre del carro de esta gente que trajeron a enterrar ahí, que si tú habías oído algo de eso. Sí, hombre, sí, mi madre limpió el carro, sí. El carro. Pues mira, era verdad. Y a mi padre le hizo transportarlo. En esta llamada improvisada, Agustín nos confirma varias informaciones importantes. Que él, siendo un adolescente, estuvo presente en la exhumación del pozo de la Fuente de la Rosa en el 59. Que Flora quedó viva en la cuneta. Por favor. Y, efectivamente, la remató el mismo vecino que dicen en el pueblo y no gustó nada. Que el hermano de este mismo vecino pudo haber formado parte de los comandos falangistas de Mojados o Madrigal que aterrorizaban a las gentes de la zona. Vamos a darles el paseillo. Eso no se sabe a ciencia cierta, pero sí que terminó en la División Azul. Que en Aldeaseca fue un cura, el padre Bruno, quien protegió dentro de la iglesia a los obreros de los falangistas. Que aún así mataron a 2 vecinos de la casa del pueblo, pero fuera, no se sabe dónde. No son de los nuestros. Son nuestros vecinos. Y que el padre de Agustín, sí, era el mulero que transportó en su carro los cadáveres de los 7 de Pajares hasta el Pozo Seco. Si quieres que tu carro cante en la era, échale 4 pares, échale 4 pares de volanderas. Si quieres que tu carro cante en la era. En la parte de cantos de oficio que Agapito Marazuela recogió en su cancionero de Castilla la Vieja, hay 2 pequeños cantos de acarreo de mieses, que Rosalén reinterpreta maravillosamente en este capítulo, como hace muchos años ya hiciera la folclorista María Salgado. Fueron dictados en San Boal, Segovia, antes de la guerra. Al escuchar a Agustín y acordarme del terror que vieron los ojos de mi bisabuelo Antonino, pienso en la de carros que acarrearían cuerpos inertes sobre los restos del cereal trillado en las eras. Termino la grabación en Aldeaseca y mis primos me llevan en coche de vuelta a Arévalo, donde estoy pasando unos días con mi familia por Año Nuevo. Aprovecho para tratar de situarme en el espacio y fijar ese último viaje de los 7 de Pajares para morir en algún punto de la cuneta que veo a través de la ventanilla del coche. A la derecha estaría el famoso pozo, la tierra de los muertos. Se llamaba. Pero, ¿y eso tú lo has oído así, lo de la tierra de los muertos? O sea, que se sigue mencionando esa parte de la Fuente de la Rosa como la tierra de los muertos. Sí. Y los muertos se refiere a los que estuvieron allí enterrados. Y según el relato de Evaristo Ayuso, a la izquierda de la actual carretera de Aldeaseca a Arévalo, debería encontrarse el Pinar de las 40 Obradas. Es aquí esto donde
Era un pinar antes. ¿Antes de llegar al polígono? Sí, antes del polígono. Donde están estas casas. Y antes era pinar, hace yo qué sé, hace 30 años, yo qué sé, lo compró Toñín, el de la Maruja, y quitó todos los pinos y lo hizo tierra. Aquí hace tiempo que no hay pinos. Ya no hay pinar, pero quién sabe si bajo su tierra se esconde todavía algún muerto. La tierra de los muertos. 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 Ahora que voy a cumplir 82 años, voy a hablar de lo mucho que presencié aquí, en la retaguardia, el año 1936, durante la Guerra Civil Española. Me reservo los nombres y todo aquello que aún hoy no puedo contar. Como Evaristo Ayuso, en este relato, el mío, me reservo algunos nombres, que aunque hoy sí puedo contar, he optado por silenciar con pitidos. En la casa de mis abuelos siempre se habló de política y de religión. Se rezaba el rosario en familia el día de Todos los Santos por la tarde. Me aburría soberanamente, pero lo hacía por respeto a mi abuela Teresa y a mi tía Felisa. Y pese a mi vocación periodística, me acuerdo de su religiosidad aprendida, y creo que ya no merece la pena señalar a quien se llevó sus pecados a la tumba. Sus descendientes no tienen la culpa de lo que hicieran en su día aquellos mayores. Aún así, muchas de las rencillas de los pueblos tan pequeños se mantienen en el tiempo, generación tras generación, y por eso opto por ser prudente. Hay muchas otras cosas que sí cambian, como los segadores, que han sustituido la guadaña por unas máquinas mastodónticas y carísimas que trillan la mies, y ya no solo en verano, a lo largo de kilómetros y kilómetros de sembrados, como la que manejan mi tío Auxilio y mi primo Carlos, segadores de la Moraña hoy en día. Pienso en los de Navalmoral de la Sierra, que a principios de agosto del 36 encontraron la muerte en los trigales de mi tierra mientras ganaban el jornal para llevar a casa. Necesito saber más de ellos, de sus vidas y de sus viudas. Has escuchado La Caja 198, una historia rural de silencios producida por Discoverland Podcast y Oigo Voces. Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura a través de las ayudas para la promoción del sector del podcast dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. La Caja 198. Una historia rural de silencios.